estamos? Muy tranquilo, muy a gusto. Gustavo, então por ti. Estamos ao vivo aqui, saudações a todos vocês que acompanham a TV 247, aqui o canal do Conde também, entrando aqui de maneira extraordinária, porque nós vamos conversar com um companheiro que está na Bolívia, Gualberto Arispe Maita. Estou aqui também com Jefferson Miola, que vai conduzir as conversas para a gente ter uma posição, um contexto, um quadro daquilo que está se desenrolando na Bolívia desse momento. Jefferson Miola passando para você, saudando vocês dois, saudando o querido Gualberto, e vamos começar esse papo. Jefferson. Oi, bom dia, Gustavo, bom dia a toda a comunidade da TV 247. Nós vamos tentar conversar com o Gualberto Arispe Maita. Ele é secretário nacional de comunicação do MAS, o partido governamental do Evo e do Álvaro Lineira Garcia, Movimento ao Socialismo, e ele se encontra em condições dificultadas diante da brutal repressão que se instalou naquele país, e que obriga, inclusive, um processo de perseguição política aberto, né, que obriga que as lideranças, principais dirigentes das forças políticas, tanto do MAS quanto das organizações sociais indígenas bolivianas, passem praticamente uma situação de clandestinidade. Nós, então, vamos chamar o Gualberto. A ideia de conversar com o Gualberto, basicamente, sobre o massacre que ocorreu em Cochabamba no dia de ontem, não é? E atualizar também as informações sobre a evolução da situação e da crise política na Bolívia. Gualberto, tu estás nos ouvindo, Gualberto? Muchas gracias, un saludo especial a todos ustedes y a través de ustedes hacer nuestro repudio, nuestra indignación, nuestra oposición como movimientos sociales, como movimiento al socialismo respecto a estos atropellos que hemos vivido y que seguimos viviendo después de que se ha consumado el golpe de Estado en nuestro país, un golpe orquestado por cívicos oligárquicos que representan a unas familias que ostentan recursos económicos, que también sus recursos han ido creciendo gracias al proceso revolucionario que hemos vivido a la cabeza del presidente Evo, pero lamentablemente se ha gestado un golpe cívico, policial, militar para consumar el golpe totalmente, y lamentablemente no pasaron ni siquiera 24 horas, ya se vino la persecución, ya se vino de manera inmediata el atropello a la libre circulación, se ha violado los derechos a la protesta, al bloqueo que está en nuestra constitución política del Estado, pero ha sido totalmente violados, y cuando nosotros quisimos mostrar nuestro repudio con movilizaciones pacíficas, hemos sido cercados con militares y policías que están ahora a órdenes de la autoproclamada presidenta Áñez, con sus dos ministros, que ordenan para reprimir, pero también en este caso el día de ayer, antes de ayer, hemos tenido la pérdida inicialmente de 8 hermanos de manera instantánea, y el día de ayer se suma 9, y por la tarde un hermano más, y todavía tenemos hermanos que están hospitalizados en diferentes hospitales, y Dios quiera que no podamos tener más bajas, más pérdida de vidas humanas, porque hemos sido atacados por tierra, asimismo por aire, por helicópteros, hermanos que quedan, bueno, por defensa de la verdadera democracia de las mayorías, hemos sido acribillados. Ahora quedan mujeres viudas, quedan niños huérfanos. Lamentablemente en 4 o 5 días nos están manchando con sangre, y creo que estamos viviendo el peor momento de nuestra historia con la autoproclamada presidenta Áñez. Hay una persecución. Por ejemplo, el día de ayer, nuestros hermanos, el día antes de ayer, quienes estaban en la manifestación pacífica, hermanos han sido detenidos, pero en la requisa, cuando hicieron a las mochilas, a los bolsos que tenían nuestros hermanos, aparecen bombas, aparecen artefactos para
artefactos explosivos, cosa que ha sido planificado para echarnos la culpa a nosotros, para culparnos. Entonces, por ello y por eso, en este momento hay hermanos que están siendo encarcelados, que están siendo arrestados por alzamiento armado, por los delitos de alzamiento armado en todo caso, pero esto ha sido fabricado, esto ha sido planificado para echarnos la culpa a nosotros, a los movimientos sociales y sobre todo a los hermanos que estamos protestando. Eso podemos dar a conocer de manera rápida tal vez, y asimismo también el día de ayer sale un decreto donde ordena y exime de los delitos que puedan cometer tanto policías y militares de poder usar el arma de fuego contra los manifestantes, bajo el título de que va a ser disuasivo. Disuasivo nos quiere decir que hoy día nos van a decir levántense, váyanse a sus casas, y si nosotros no hacemos caso va a venir las balas. Todo aquello queremos denunciar ante la opinión pública, al contexto internacional, pero además de eso ya la CIDH se ha pronunciado de que es totalmente contra los derechos humanos esa medida que han tomado el día de ayer. Y hoy día el ministro de gobierno de la autoproclamada presidenta Áñez sale en conferencia de prensa mostrando armamento de alto calibre, mostrando artefactos de mucho explosivos, indicando de que nuestros hermanos estuvieran en sus manos, en sus mochilas con esos armamentos, lo cual es totalmente falso. Queremos desmentir de manera muy categórica, con mucho rigor. Los movimientos sociales históricamente hemos sido pacifistas, hemos hecho nuestras manifestaciones, nuestras movilizaciones de manera pacífica, no como ellos armados ni contratados con delincuentes. Pero eso es lo que están mostrando al pueblo boliviano, y eso es lo que muestran de nosotros, que somos las mayorías de que estaríamos armados. Totalmente falso, eso hay que decirlo de manera clara, de manera muy abierta al mundo entero. Esto es una persecución y una planificación para echarnos la culpa a nosotros sobre los heridos, sobre los fallecidos. Ellos no quieren hacerse cargo. Sin embargo, el defensor del pueblo, en el caso de Cochabamba, ayer dijo que todas las pérdidas de vidas humanas han sido por proyectiles, por impacto de bala. Esto significa de que hemos sido acribillados de manera a quemarropa, disparados, y eso es lo que ellos no quieren cargar con esa culpa. Nos echan la culpa a nosotros para confundir con sus engaños y sus mentiras al pueblo boliviano, pero además de eso mostrarse ante el mundo entero de que nosotros estaríamos armados. Totalmente falso eso. Alberto, permita, antes de Jefferson, só de passar para você, eu queria só saudar aqui o público muito bom que está acompanhando essa entrevista ao vivo, o secretário nacional do MAS, Partido de Evo Morales, Gualberto Arispe Maita. E estamos aqui com Jefferson Miola, vai fazer as perguntas para o Gualberto. Queria agradecer, temos aqui a solidariedade do nosso público com a situação da Bolívia, todo mundo dizendo aqui que estamos de olho no que está acontecendo na Bolívia, o pessoal saudando, e dizer também, só fazer um comentário antes de passar para o Jefferson Miola e formular a pergunta para o querido Gualberto, é que o mundo está de olho na Bolívia, quer dizer, essas informações que ele está nos passando, nós estamos conseguindo verificar, enfim, nas mídias alternativas pelo mundo, e eu acho que é por isso que, sobretudo, esse golpe na Bolívia também está num momento de impasse, né? Pode haver uma reviravolta, passando por Jefferson agora. O Gualberto, ¿nos escucha? Lo escucho, lo escucho. Lo escucha. Bueno, no, complementando lo que había comentado a Gustavo Conde, nosotros hemos acompañado desde Brasil, no por los medios tradicionales, sino que por los medios alternativos, la realidad y la evolución de los acontecimientos en Bolivia. Yo quería que usted hablara más sobre la masacre que hubo antes de ayer y ayer en Cochabamba. Ya estamos tratando de
como más de 20 personas muertas, increíblemente, aunque el gobierno golpista intente en modo cínico atribuir a la resistencia democrática y popular de Bolivia la responsabilidad por los confrontos, en verdad solo tiene víctimas de un lado, que es del lado de los indios, ¿no? Y no de parte de las Fuerzas Armadas. Yo quería que usted comentara, explicara cómo se sucedió la masacre en Cochabamba y cómo usted evalúa la tendencia del régimen una vez que también en el día de ayer, el gobierno ha publicado el decreto que es en última una verdadera licencia para matar, ¿no? Que autoriza a las Fuerzas Armadas y también a las fuerzas policiales a matar a la gente y tener la exclusión de ilicitud, ¿no? O sea, que está exento de responsabilidad. ¿Cómo usted ve la situación cuál la tendencia que ustedes evalúan del conflicto que está instalado en el país? Bueno, inicialmente, después del golpe de Estado instaurado por esos tres sectores que ya mencioné anteriormente, cívico, policial, militar, los movimientos sociales se han levantado, los sectores sociales que son parte del MAS, del movimiento socialismo, para mostrar su repudio, para mostrar su indignación, como también está estipulado en la Constitución Política del Estado, el derecho a la protesta. Han salido a las calles, no solamente en Cochabamba, sino en el departamento de La Paz, en la ciudad del Alto. Si ustedes verán las imágenes de diferentes medios internacionales, existen también hermanos fallecidos a quemarropa, disparados. Y de la misma manera, en el caso de Cochabamba, se hace una concentración para llegar a la plaza principal de Cochabamba y ahí hacer una protesta pacífica contra el golpe de Estado, asimismo repudiando la asunción de la autoproclamada presidenta el pasado lunes. Y por supuesto nuestros hermanos quienes se han levantado, somos la mayoría, somos más de 3,5 millones de hermanos quienes hemos dado el voto a nuestro presidente Evo con un 61%, y constitucionalmente para nosotros sigue, y por ello los hermanos pedían el retorno inmediato del presidente Evo, pero lo cual no ha ocurrido, sino en el trayecto ya se han ido poniendo al frente, prácticamente esto en Sacaba, Cochabamba. Militares y policías se pusieron adelante, no dejaban avanzar a la multitud, a los manifestantes, y más al contrario han tenido que lanzar gases lacrimógenos contra nuestros hermanos, contra manifestantes, en este caso productores de la hoja de coca, cocaleros del Chapare, de donde es nuestro compañero y comandante Evo. Han sido reprimidos, hemos sido perseguidos, y en el transcurso, cuando lo han gasificado, existió un humo total, una humadera de gases lacrimógenos, y aprovecharon ahí para meter bala a quemarropa, tanto por tierra, asimismo por aire, aunque nos demuestran de manera rápida los impactos de bala han sido llegados a nuestros hermanos, quienes son en este momento fallecidos, de arriba. En muchos casos la bala entró por arriba, salió en el caso de muchas personas heridas también el disparo desde los helicópteros. Entonces todo aquello se ha ido viviendo en esa jornada, cuando estaba en pleno enfrentamiento, nosotros resistiendo desde el otro lado y ellos reprimiendo. Hicieron una conferencia de prensa donde indicaron que tanto los militares como la policía va a hacer el uso de la fuerza. Esto ya no se ha dicho de manera directa que nos van a disparar. No han tenido piedad, no han tenido ningún lástima con el sector movilizado. Eso es el resultado que tenemos a estos momentos. Ya el día de ayer han sido velados los cuerpos ahí mismo en la carretera en Cochabamba, en Sacaba,
y ahora retornan con sus familiares, los distintos sectores sociales. Una tristeza, una lágrima, y peor cuando ayer se decreta el decreto para eximir de delitos, en contra de militares y policías, eximir los delitos de sus acciones. Esto llama la atención de manera bastante grande, porque nosotros durante los casi 14 años de gobierno a la cabeza del presidente Evo hemos tenido que soportar amenazas a dirigentes también, hemos tenido que soportar incluso humillaciones del mismo presidente, pero jamás hemos utilizado las fuerzas del orden público para reprimir, para callarlos. Ahora, no pasa ni siquiera una semana y ya es el resultado que tenemos, y creemos que eso es el accionar que hace la oligarquía, no solamente en Bolivia, sino en otros países. Es una tristeza bastante, pero la respuesta a esto aún ha sido más grande. De los hermanos han tenido que salir otros sectores que incluso no estaban de acuerdo con nosotros, han tenido que salir a manifestarse a las calles, y por ello en este momento casi está paralizado todo el país con bloqueos de carreteras principalmente, y en las ciudades periurbanas están ya avanzando nuestros hermanos para manifestarse en las ciudades principales. Nosotros seguramente veremos en las próximas horas de qué medidas vamos a adoptar, aunque ya nos han amenazado. Existe una persecución de manera textual, directa, a líderes sindicales de los movimientos sociales, indicando de que nosotros seríamos los que estamos impulsando armados, además de eso, lo cual totalmente falso. Tiene que saber eso la comunidad internacional. Más bien hacemos un pedido a que puedan venir los organismos internacionales, cadenas internacionales, quienes defienden los derechos humanos en América Latina, en Europa, en Asia, puedan hacerse presentes en nuestro país para que vean la veracidad y la certeza, con certeza puedan ver de qué es realmente lo que están haciendo contra los pueblos indígenas, contra los humildes, que estamos en este momento manifestándonos, mostrando nuestro repudio, pero lamentablemente estamos siendo acribillados, estamos siendo masacrados con armas de fuego, con balas, para querernos acallar. Yo creo que esto no va a intimidar. Entendemos nosotros ese decreto es como un dicho para meternos miedo, para hacernos asustar. Por eso dice disuasivo. Ya decía hace rato, el término disuasivo quiere decir como un aviso, como una amenaza, para que puedan actuar ellos. Pero yo creo que los movimientos sociales también vamos a analizarlo, vamos a verlo, y qué medidas, qué acciones se va a tomar. Jamás hemos nosotros insultado, jamás hemos respondido con armas de fuego, como dicen ellos, y lamentablemente tenemos que denunciar también en nuestro país medios privados, cadenas de televisión han sido cooptados por los golpistas, han sido totalmente parcializados contra los golpistas, los medios de comunicación, y lamentablemente a nosotros más al contrario nos hacen ver como si fuéramos los malos. Queremos decir a ustedes y a través de ustedes al mundo entero, no es como están afirmando, no es como están diciendo ellos, sino más al contrario, han montado, han premeditado para echarnos la culpa, han planificado ciertos tipos de acción, como ya les comentaba, que han tenido que poner bombas, han tenido que poner explosivos a los hermanos, a sus mochilas, a sus bolsones, para echarnos la culpa y de esta manera hacernos ver como si fuéramos unos delincuentes. Totalmente rechazamos y condenamos las afirmaciones que han hecho esta mañana en una conferencia de prensa mostrando armamentos de grueso calibre. No hay tal, no existe eso. Los movimientos sociales hemos sido siempre pacifistas, hemos sido muy humildes, quienes hemos reclamado nuestros derechos a la cabeza del compañero Evo, y lo vamos a seguir haciendo. Esa es por lo menos la manifestación que tienen nuestros hermanos. Ya en algún caso hemos sido rebasados, incluso quienes dirigimos, quienes conducimos el movimiento al socialismo, los sectores sociales. Las bases se han despertado. Creo que esto tienen que pensarlo muy bien. Con esas actuaciones yo creo que están pasando
de la señora Áñez como la primera mujer golpista en Latinoamérica, pero además de eso, son un gobierno de transición, tendría que ser legalmente, sin atribuciones a hacer este tipo de acciones, pero lamentablemente lo están haciendo y creemos que van a pasar a la historia no solamente de Bolivia, de Latinoamérica, sino del mundo entero como masacradores, como acribilladores de sectores sociales, privando la libertad de expresión. La expulsión de medios quienes estaban cubriendo a favor de los sectores sociales. Las manifestaciones han sido arremetidos, han sido directamente señalados para callar. Y por supuesto, no podemos negar acá, también han sido expulsados de nuestro país a la cabeza de su ministra de comunicación para que puedan salir cadenas internacionales, como es el caso de Buenos Aires, Argentina, por cubrir la verdad y no parcializarse con ellos. Han tenido que escapar y el día de ayer lamentablemente tenemos un deceso de un periodista argentino que cubría este tipo de acontecimientos. Falleció y lamentablemente tenemos que lamentar esa pérdida de vida humana de un hermano argentino. Pero fue en conflicto con los militares y la policía. ¿Fue un confronto que falleció el periodista? Mientras estaba cubriendo su trabajo, tenemos que ha sido herido, posteriormente trasladado a un hospital y lamentablemente no ha podido resistir. Eso es lo que se tiene de información respecto al hermano periodista argentino quien hacía la cobertura en nuestro país. Portanto, então, confirmado a morte de um jornalista argentino. Passando direto para você, Jefferson, para fazer mais uma... Sí, pero eso es una información muy seria. Yo no sabía de eso, no salió en ningún lado la información esta del asesinato, no es una muerte ocasional de un periodista, Gualberto. Sí, hasta ayer en la tarde no se sabía nada, pero ya medios más rurales, medios más de los sectores sociales han tenido que informar y las redes sociales en esto nos han ayudado para poder mostrar lo sucedido con el periodista. No tengo el nombre en este momento, pero sin embargo es una información ya verídica, es una información textual, lo que los estoy comentando en este momento. Sí, y no sabes a cuál vehículo él se vinculaba. Cortou o microfone do Gualberto. Ele está sem sonido, Gualberto. Ahí va. Entonces, un poco la información a más profundidad se desconoce sobre el trabajo que hacía, pero sin embargo era un periodista que estaba cubriendo las manifestaciones que estamos viviendo en nuestro país. Sí. Gualberto, yo te pregunto si es la Jeanine Áñez que obedece a las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas que están obedeciendo a Jeanine Áñez, que es la presidente autoproclamada, incluso en modo muy precario, una vez que en la sesión que ella se autoproclamó, la sesión del Senado, no tenía quórum y los partidarios del MAS no estaban presentes, ¿no? Entonces, una sesión absolutamente ilegítima y en modo ilegal, ella se autoproclamó. Y yo te pregunto, con el avance del régimen hacia una realidad de represión creciente, de una escalada de la violencia y de terror del Estado, los militares han ocupado el centro del gobierno, es el punto, en verdad, de poder fundamental, o la autoproclamada presidente tiene el poder, está ejerciendo el poder en el país. Retrocedo un poco, ha sido un golpe cívico-policial militar, quienes en última instancia los militares a la cabeza del traidor general Calimán pidió la renuncia del presidente Evo. En ese tiempo han salido a las calles ellos para
supuestamente poner el orden, y en ese tiempo la autoproclamada presidenta se asume de manera autónoma la presidencia, y pues al día siguiente cambia al alto mando militar, al alto mando policial, y al otro día cambia, o sea, posesiona a ministros, la autoproclamada señora Áñez, y ellos son los que en este momento están a órdenes de la señora Áñez, tanto los dos ministros de Defensa y de Gobierno, y a través de los ministros están ya obedeciendo al gobierno de facto, al gobierno golpista, los militares. Aunque tenemos una información oficial de mandos medios de militares y policías que no están tan de acuerdo con eso, porque al interior de las Fuerzas Armadas, al interior de la policía boliviana, existen también hijos, hijas de sectores rurales, hablemos así, hijos de campesinos, hijos de comerciantes, hijos de transportistas, hay hijos de mineros. Ellos se han sentido, después de que la policía boliviana sacara de su uniforme el símbolo patrio, como es la vipala, que representa a las comunidades originarias de nuestro país, no solamente del país, sino del Abya Yala, de manera pública sacaron la vipala de sus uniformes, lo cual quemaron, y ante eso existió una reacción de esos mismos uniformados, pero como la policía, como el ejército están bajo un mando en subordinación, no han podido manifestarse de manera abierta. Pero sí, eso es lo que existe en este momento, y también los sectores sociales hemos pedido a que los verdaderos militares, los verdaderos policías, que son patriotas, quienes han jurado para defender su patria, para hacer defender a sus habitantes, para defender la soberanía, puedan unirse al lado del pueblo, puedan dejar y de poner esa actitud de hacer caso a los golpistas, y puedan venir a nosotros. Y de la misma manera ya se han manifestado nuestros hermanos, sobre todo mujeres, de poder replegar a los conscriptos quienes estaban haciendo el servicio militar en los diferentes cuarteles en el territorio nacional, porque no pueden disparar ellos a sus padres mismos, a sus hermanos, a sus familiares, bajo órdenes de los golpistas, haciendo caso en este caso para reprimir al pueblo mismo. Creemos que eso en las próximas horas o en los próximos días va a haber una manifestación clara, porque, te repito, en Bolivia quienes hacen el servicio militar son pues hermanos y hermanas que son de provincia, que comprometidos con la patria hacen el servicio militar. Yo diría, no tanto así, gente de la ciudad, gente de las oligarquías, no hacen el servicio militar, sino hay otro servicio, como se llama el premilitar, solamente van unos cuantos días al año al cuartel, y por eso quienes están en este momento en los cuarteles acuartelados son hijos de campesinos, hijos del pueblo verdadero, y a ellos se les ha pedido que puedan retornar a sus casas para no reprimir a sus padres y hermanos bolivianos. Pero, ¿y ustedes identifican una deserción de militares, Gualberto, que provienen de los sectores populares? No existe en este momento todavía una deserción así de manera abierta. Al interior de ellos es que corre voces mostrando ese repudio, porque como te digo, hay del pueblo en sí, que tenemos familiares incluso. Entonces ellos han mostrado esa posición, pero lamentablemente si ellos de manera abierta se muestran, también van a ser dados de baja. Entiendo que eso es la preocupación un tanto en este momento todavía de esos hermanos militares y policías. Eu queria fazer uma pergunta, para vocês, Gualberto. La situação é atípica de golpe que não se processou completamente.
el presidente posto está en México y está discursando. Yo pregunto, ¿la resistencia del pueblo boliviano indígena cuenta con algún líder en la Bolivia en este momento? Gualberto, ¿entendiste mi pregunta? Hola, Gualberto. El preciso sonar el sonido. No lo comprendí perfectamente. Se pasa para él y Jefferson. ¿Se entendió mi portugués? No, la pregunta, Gualberto, básicamente, si hay un liderazgo al interior del país una vez que el presidente Evo ha optado por el exilio, ¿no? Y cómo está la situación, digamos, del confronto bajo algún liderazgo popular del MAS, cómo ustedes coordinan la resistencia en el país. Bueno, Bolivia siempre se ha constituido de sectores sociales muy organizados. En el caso después de la renuncia está la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo en su conjunto, el MAS y PSP, pero además de ello, los sectores sociales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, como la Confederación de Colonizadores o Interculturales llamados, la Confederación de Ayllus y Marcas de Collasuyo, son un movimiento de pueblos indígenas de tierras altas, y asimismo la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, SIDOP, de tierras bajas, sobre todo en el oriente boliviano, a la cabeza de ellos, y otros sectores como son los mineros. Hablamos de los maestros rurales, hablamos de profesionales en las ciudades, hablamos de otros sectores como los jóvenes universitarios, patriotas, hablamos de otros sectores que son muy organizados en nuestro país. A la cabeza de ellos está la resistencia y la coordinación en este momento. Esa es la resistencia que estamos haciendo, en coordinación con los líderes de diferentes sectores sociales, y por supuesto hay liderazgos que hemos también formado en todo este tiempo. Sin embargo, que tenemos que admitir la presencia, la ausencia de nuestro presidente Evo hace mucha falta. Aún así estamos resistiendo, organizados, a la cabeza de nuestros dirigentes y máximos, quienes están conduciendo a los sectores sociales, a sus afiliados, de esta manera para movilizar, para resistir frente a esta arremetida que se está viviendo en este momento. Yo únicamente complemento, la sensación que se observa desde acá es que, por un lado, el bloque golpista no ha concretizado, digamos, la ruptura del orden constitucional en el país, pero del otro lado, los sectores populares, el oficialismo y el gobierno depuesto todavía no ha logrado también restaurar el orden, ¿no? Estamos en una situación que podríamos decir de un verdadero impasse, ¿no? El proceso está en curso. Usted ha comentado respecto, por un lado, a insatisfacciones en el seno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por el origen de los policías y de los militares, que son de personas humildes, muy identificados con la mayoría del pueblo boliviano, sobre todo los indígenas, los campesinos, etc. Y por otro lado, usted también había comentado antes la creciente escalada de movilización popular en todo el país. Hay una revuelta al golpe y una reacción que, según usted había comentado, ha crecido en todo el país. ¿Cómo usted ve, en verdad, si podemos decir que estamos ante un impasse, ¿no? Una situación que no está todavía determinada para un lado y tampoco para el otro, o si usted cree que ya se puede tener como perspectiva de corto plazo algún desempate para un lado o para otro? Creemos que nosotros creíamos, por lo menos los que somos muy humanitarios, los que somos muy amantes de la vida, de los derechos humanos, como es nuestro presidente Evo,
creíamos que con la salida de él se calmaba todo el país, pero al contrario, esto más bien ante la ausencia de Evo Morales existe más movilización, más hermanos en las calles, no solamente el movimiento campesino, sino también, te decía hace rato, sectores que habían apostado no por Evo Morales, pero al ver estas actuaciones de manera inmediata de los golpistas, se dieron cuenta y están ahora en nuestras protestas, ahora en nuestras filas engrosando. Creemos que no va a poder consolidarse el gobierno de facto, no va a poder posicionarse en sí, porque ya muchos sectores que se han levantado, el día de ayer, por ejemplo, en La Paz, dieron un plazo de 48 horas para la renuncia de la autoproclamada presidenta y asimismo dieron un tiempo, en el caso de Cochabamba, también en esa misma línea, un tiempo de 48 horas para que pueda renunciar, para que pueda dejar la presidencia en este caso, y también se ha pedido no a la persecución de dirigentes y líderes sindicales sociales. Está claro para nosotros que con esas actuaciones no van a poder acallar al pueblo, a un movimiento muy organizado. Creemos, te decía también hace instantes, las bases han rebasado a sus líderes en muchas regiones y por eso se levantaron. Muchos de repente no querían que se pierda vidas, no querían que se llegue a tal extremo, pero lamentablemente la reacción de los hermanos, la reacción del pueblo en sí, las bases, ha sido de manera sorpresiva y creemos que no vamos a llegar a una calma con la actual autoproclamada presidenta en este momento. Eso por lo menos yo diría de manera muy clara, no va a haber tranquilidad, no va a haber paz, porque, te repito, el MAS ha ganado con más del 61% y a estas alturas no han tratado la renuncia de Evo en diputados ni en senadores y por tanto para nosotros sigue siendo presidente Evo Morales. Se tiene una sesión de asamblea el día martes para considerar en el primer punto esta cuestión y esperemos cómo vaya a desarrollarse aquello, aunque ya nos han adelantado tanto diputados y senadores que van a rechazar la renuncia de Evo Morales y en este caso pues estaría asumiendo la presidencia del Estado, la presidenta de la Cámara de Diputados que ya se ha conformado antes de ayer y esa es la cuestión, legalmente, constitucionalmente. Claro. En nuestro país tendría que asumir la presidenta del Senado, la presidencia del Estado, paralelamente a la autoproclamada Yanine Áñez. Muy bien. Gualberto, nosotros nos quedamos por acá, te agradeciendo mucho por la disposición en conversar con nosotros y desde luego también invitarte y a los demás actores y actrices del proceso de resistencia democrática y popular indígena y campesina en Bolivia a permanentemente también pronunciarse, comunicarse a través del portal 247 de Brasil para que podamos denunciar con la fuerza máxima que podamos lo que está pasando en Bolivia. Y no quería terminar sin antes mencionar también una importante manifestación el día de ayer del expresidente uruguayo Pepe Mujica, que ha pedido directamente a la autoproclamada ilegítima y usurpadora presidente de Bolivia, Yanine Áñez, que suspendera el decreto que autoriza la represión y en verdad instala en Bolivia una verdadera licencia para matar. Una manifestación importante de Pepe Mujica y creemos también que con la solidaridad internacional y con el apelo a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación en Bolivia pueda ser rápidamente restaurada y que la Constitución y las leyes sean otra vez vigentes en el país. Nosotros, no sé si Gustavo quiere hacerte algún comentario y dejarte un momentito final. Y desde luego invitarte para que cuente con nosotros acá para transmitirnos, estarmos siempre a tu disposición y a disposición de la gente de la resistencia para traer las informaciones a nuestro país acá,
Gualberto. Um abraço. Apenas subscrever tudo que o Jefferson Miola disse, dizer que o espaço está aberto aqui para a gente poder dar voz aos resistentes da Bolívia. Agradecer muito a entrevista do Gualberto Arizpe Maita, muito obrigado. E podemos conversar durante os próximos dias, à medida em que os acontecimentos forem se desenrolando na Bolívia. Muchas gracias por esta entrevista. Creemos que nuestras voces tienen que ser escuchadas no solamente en el Brasil, sino en el mundo entero a través de ustedes y esta red social que es de mucha importancia. Quiero manifestar, para terminar, la persecución a los líderes sindicales debe parar en nuestro país. Nos parece bastante importante la figura de preocupación y el manifiesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien condena el decreto que el día de ayer se ha promulgado contra los seres humanos. Los defensores de los derechos humanos tienen que manifestarse, es más, tienen que llegar a Bolivia para ver en realidad y para ver de verdad de qué es lo que están haciendo. Aunque aquí hay que decir de manera muy clara, están actuando de manera muy rápida, muy violenta. Antes de que lleguen organismos internacionales nos quieren acallar, nos quieren arrinconar. Eso es textualmente lo que puedo señalar. Por eso es la prisa, por eso es el uso de arma de fuego para arrinconarnos, para acallarnos, y de esta manera, cuando ya lleguen los organismos internacionales, según su interpretación de ellos, entiendo que es que nadie ya que esté como si estuviera todo tranquilo en nuestro país, pero lo cual no va a ocurrir. Por eso es urgente que lleguen los organismos internacionales de derechos humanos. En materia de derechos humanos deben estar presentes en Bolivia para que puedan presenciar, viendo la realidad objetiva de la situación que se vive en Bolivia. Eso es lo que queremos señalar a través de ustedes, y que conozca el mundo entero de qué manera se está flagelando contra la vida, contra los derechos humanos en nuestro país, pisoteando la constitución política del Estado. Por ejemplo, la DEA norteamericana ha retornado a nuestro país. Ni siquiera en una semana de gobierno de facto ha llegado nuevamente al país, y históricamente ustedes sabrán de cuál es la misión, no solamente en Bolivia, en otros países, de amedrentamiento a pueblos, de amedrentamiento al orden constitucional, a un pueblo organizado. Siempre ha sido, no solamente en Bolivia, sino en diferentes países de Latinoamérica y el mundo. Queremos expresar nuestro repudio, y por supuesto quienes históricamente han hecho masacre al pueblo boliviano antes de la asunción del presidente Evo en los años 2002-2003, quienes han masacrado están como exiliados por no responder a la justicia boliviana. También la autoproclamada presidenta de una amnistía para que puedan retornar al país, y muchos sectores sociales, yo diría casi el pueblo en su conjunto, hasta sus seguidores de ellos, están en desacuerdo frente a esta propuesta que ha hecho de manera abierta desde el Palacio de Gobierno. Muy bien, muchísimas gracias, y siempre y cuando tengas alguna información relevante, ustedes no hesiten en accionarnos, para estamos siempre a su disposición y juntos amplificando la denuncia e incluso haciendo un apelo para que los organismos internacionales rápidamente se pongan al tanto de lo que pasa, estén presentes en Bolivia para interrumpir este ciclo perverso de destrucción, pero sobre todo de una verdadera masacre que está se produciendo contra el pueblo boliviano. Un abrazo fuerte, Gualberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Acho que ele... Jefferson, vamos avançar um pouquinho aqui? Ou vamos finalizar a transmissão? Podemos mais alguns minutos, sei se tu queres. Deixa eu só saudar aqui o público, muito aqui no canal do Conde, depois também em transmissão, nós vamos reprisar essa entrevista pela TV 247. Muito importante falar com o secretário nacional do MAS, né, Jefferson Miola? Você sugeriu essa conversa, queria que você fizesse um balanço dos comentários que ele nos fez aqui.
É importante porque para que nossa comunidade entenda o que está acontecendo na Bolívia, existe uma situação de violência e de uma repressão brutal. As lideranças principais do partido oficial, que é o Movimento ao Socialismo, mas também as lideranças indígenas, lideranças camponesas, os líderes sindicais do país estão sendo acossados, né? Estão praticamente vivendo uma situação de clandestinidade. Agora, o Gualberto, que é o secretário nacional de comunicação do partido oficial do MAS, ele se encontra num território de Cochabamba, um lugar incerto. Nós não tivemos nem a curiosidade, e é um dever nosso, inclusive, de proteger ao máximo possível, não é, que essas pessoas fiquem protegidas em locais seguros. Nós tivemos, Gustavo, nos últimos dias, estou tentando há vários dias contatos com vários dirigentes do país, e é impressionante a dificuldade de comunicação. Eles têm receio de se comunicar por conta do GPS, né, identificação dos locais, de serem identificados por meio dessa tecnologia do GPS. Há uma situação na Bolívia, que é o que nós comentamos aqui, de um relativo impasse, né? Por um lado, há ampliação da repressão da violência estatal, as Forças Armadas que se omitiram de atuar quando deveriam ter atuado na verdadeira selvageria que foi deflagrada pelos setores oposicionistas, liderados pelo Carlos Mesa, candidato derrotado à eleição, e pelo Luiz Fernando Camacho, que é um empresário fanático religioso da região de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra é uma espécie de São Paulo, né, da Bolívia, não é o centro dinâmico do capitalismo boliviano, e é uma cidade anti-indígena, racista, não é, preconceituosa, e que tem um verdadeiro ódio, né, pelos índios do país, que é a maioria daquele país, e que combateu desde o primeiro instante da primeira eleição do Evo à presidência, em 2005, e combateu de maneira muito selvagem o governo, destabilizando, etc. Tentaram promover um golpe em 2008, não tiveram sucesso, né, e finalmente agora, juntamente com a OEA, do Almagro, eles conseguiram planejar, né, as condições para perpetrar esse golpe. Eu acho que a situação ali ela está em aberto. O Roberto nos traz informações novas, ou seja, há, por um lado, né, uma crescente insatisfação, um incômodo nas bases das Forças Armadas, da Polícia Nacional do país. Isso se explica, em certa medida, também pela procedência social, né, dessas pessoas, que são quem presta serviço militar e quem se dedica à atividade policial na Bolívia como ele explicou para nós, predominantemente o povo de origem muito humilde, muito pobre, vinculado, né, aos setores indígenas, aos setores campesinos do país. Então, há uma crescente insatisfação aí, um convite que é feito. Pois não, Gustavo? Não, eu quero finaliza que eu quero te fazer uma pergunta. Pode... Tá bem. Por um lado, há essa insatisfação crescente, e, por outro lado, ele também dá conta de um cenário de uma crescente mobilização popular em todas as regiões do país. Então, nós saímos de uma situação, digamos assim, de um conflito localizado em La Paz, em Cochabamba, que ele passa a tomar três regiões do país, que é a Bolívia andina, né, o Chaco da Bolívia, né, e a Bolívia amazônica. Ou seja, nós estamos falando, então, de dois fatores que se combinam, que é a diminuição da capacidade repressiva do Estado por conta, não de uma deserção, ele diz que não chega a ter uma deserção, mas é um convite a que os policiais e os servidores militares eles baixem as armas e voltem às suas casas, e, por outro lado, o ascenso social. Então, e finalmente, do lado do bloco golpista, não há ainda uma consolidação plena da ruptura da ordem, não há nem reconhecimento internacional significativo, ou seja, com exceção do Trump... Só o governo brasileiro? Isso. Há uma omissão do secretário-geral das Nações Unidas, isso é bem verdade, mas a Rússia, a China, vários países do mundo colocam em dúvida o que está acontecendo na Bolívia. Então, são fatores que, combinados, demonstram, digamos assim, uma situação que eu diria que ela é mais de um impasse, de um empate que não tem desfecho definido, do que propriamente uma definição para um lado ou para o outro. Jefferson Miola é um enfim, intelectual. Você traz um lastro histórico daquilo que acontece na América Latina. Você já coordenou o Fórum Social Mundial, enfim, é um privilégio conversar com você. E eu quero te fazer uma pergunta de quem assiste a tudo, quase que
impactado aí pelas plataformas digitais. Quer dizer, eu acho que o que aconteceu na Bolívia tem alguma coisa de inusitado ali. É um golpe, talvez, aos moldes clássicos, se é que se pode usar a palavra essa para designar o que aconteceu na Bolívia, mas o que a gente vê é que, deflagrado o processo, o povo saiu nas ruas. É um pouco o contrário, né? Os golpes, em geral, eles fecham dentro de uma manifestação que já acontece, que já pulsa no país. Por outro lado, o Evo Morales está no México, está falando, a fala dele impacta, chega na Bolívia, e eu acho que acende esse poder de resistência. Eu queria te perguntar o seguinte: você fica impressionado de ver aquelas populações inteiras nas ruas de indígenas marchando e resistindo e mostrando para o mundo todo que realmente está em aberto, que não foi consolidado ainda esse golpe na Bolívia? Eu queria que você fizesse um prognóstico também, quer dizer, com a sua experiência, o que está acontecendo lá, no sentido de que, concretamente, pode haver uma reviravolta disso. E o Evo Morales pode, inclusive, voltar também. Voltar. Tudo pode acontecer. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Jefferson. É um cenário, e o Galberto ele dá conta disso, né, no depoimento dele, Gustavo. É um cenário, do meu ponto de vista, tenho muito acordo sobre suas observações, um cenário em aberto. Inclusive, a própria renúncia do Evo e do Álvaro Garcia não é um ato jurídico consolidado, né? Porque, para consolidar essa renúncia, o Senado e a Câmara dos Deputados deveria ter se pronunciado e aceito. Não houve isso. Houve um atropelo tão grande de parte dos golpistas que eles não tiveram os cuidados de observar uma liturgia mínima para perpetrar o golpe. Eu acho que Foram amadores, num certo sentido. Foram amadores. A sensação que eu tenho é que o Almagro, com a OEA, criou todas as condições, eles não fecharam o círculo inteiro. Faltou um planejamento do dia seguinte. E esse planejamento do dia seguinte, que era o passo a passo que deveria ter sido observado, mas não foi observado. Então, houve uma situação que o próprio rito que está prescrito na Constituição, que é, uma vez renunciado o presidente, quem assume é o presidente, o vice-presidente. Se o vice-presidente renuncia, quem assume é o presidente do Senado. Bom, a presidência do Senado, eu fiquei sabendo ontem também, ela foi forçada a renunciar, e a renúncia dela sequer foi aprovada e aceita ainda pelo Senado. E uma vez que há a renúncia da presidência do Senado, quem assumiria deveria ser o presidente dos deputados, que, segundo a informação que a gente tinha anteriormente, que não se confirma, eles teriam renunciado, mas também não houve uma renúncia. Então, no meio deste vazio, a senadora Jeanine Áñez decidiu se autoproclamar presidente do país. Como é uma moda do Guaidó na Venezuela, o sujeito desperta num determinado dia e decide se autoproclamar presidente. E o pior é que o governo brasileiro aceita uma situação esdrúxula dessa, o presidente dos Estados Unidos aceita legítima uma situação dessa, né? E os meios de comunicação tratam disso como se fosse algo absolutamente normal. Os brasileiros, que me envergonham todos os dias, trataram a Jeanine Áñez como presidenta da... Presidenta, então é uma coisa esdrúxula. Tem essa situação toda, que ela tem um lado cômico. Seria cômico se não fosse trágico. Nós estamos falando aqui de repressão brutal, selvagem. Então, só nos últimos 2 dias foram 23 pessoas que foram assassinadas. Tem a notícia, nós vamos atrás dessa informação, do jornalista argentino que foi atingido por uma bala durante um tiroteio. Um tiroteio não, uma ação das Forças Armadas, foi morto, é uma situação grave que tem que ser devidamente apurada, e tem uma situação de mobilização crescente no país. Eu te diria que hoje a situação está mais para este impasse do que propriamente por alguma resolução para um lado ou para outro. Ele acabou de mencionar, o Galberto, que na próxima terça-feira haverá uma sessão da Assembleia Legislativa da Bolívia. Essa sessão ela vai apreciar, segundo ele nos informou, o pedido de renúncia do Evo. Se esse pedido for recusado, e ele tem tudo para ser recusado, porque o MAS tem uma maioria de ao redor de 70% na Assembleia Legislativa do país. É uma coisa impressionante. Como é que se dá um golpe num presidente que ganhou a eleição? Isso. Maioria, né? E que tem uma maioria absoluta, confortável, 70%.
Então, essa situação de impasse, ela tende a se aprofundar na terça-feira, viu, Gustavo? E o Alberto dá conta disso. É uma forte aposta que eles têm, uma expectativa de que terça-feira a Assembleia Legislativa ela possa recusar o pedido de renúncia do Evo. E isso abre uma outra realidade, porque estamos diante de uma situação de um presidente constitucional que está fora do seu país, impedido de retornar ao seu país. Isso é um tema que vai obrigar a comunidade internacional, sobretudo o Conselho de Segurança da ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que se pronunciem sobre essa situação. Eu tenho pensado aqui, a gente falou sobre a renúncia do Evo, de ter sido, enfim, alguma cifra de covardia, alguma coisa assim, mas, na verdade, me parece que foi uma atitude extremamente estratégica, que chama a atenção da comunidade internacional, porque volta aquela história de República das Bananas, e o mundo vê que um presidente teve de sair e não é um país pequeno, né? Não. Tanto a Bolívia quanto o México, protagonistas desse impasse. E aí vem o paradoxo, né? Ao mesmo tempo que você tem a América Latina produzindo golpes como se fosse uma pirâmide nesse continente, mas por mais que a gente critique, e permite com que o mundo conheça o que está acontecendo nos países. Eu acho que, na verdade, a tendência, como se coloca no Chile, como se colocou na Argentina, eu acho que é a tendência da Bolívia. Acho que foi um contragolpe ali. Acho que, na verdade, o contragolpe tende a prevalecer diante, até, sobretudo, do amadorismo com que foi aplicado esse golpe aí na Bolívia. Eu acho que o amadurecimento das condições pode ir para esse sentido que você está dizendo, viu, Gustavo? Por um lado, os erros sucessivos, desgaste internacional, o não reconhecimento, a deslegitimação que está sofrendo o bloco golpista, essa situação indeterminada em relação ao próprio Evo, a evolução das mobilizações sociais em todas as regiões do país e, finalmente, a possibilidade de começar a haver deserções das Forças Armadas. São ingredientes que, somados, levam a uma situação, digamos assim, que é de uma ofensiva contra-golpista, não é? E a restauração da ordem e do sistema na Bolívia. Eu acho que é importante aqui também, Gustavo, a gente fazer uma associação dos fatos, né? Não é fortuito que esta realidade que está acontecendo na Bolívia aconteça nesse contexto. Nós estamos diante de uma recuperação de um espaço que estava superado, da presença da OEA, não é na resolução dos conflitos, na produção de conflitos na região. Isto não é um caso fortuito, é importante a gente fazer essas interrelações, né? Até 2 anos atrás, até 3 anos atrás, antes de ser perpetrado o golpe no Brasil, nós tínhamos uma institucionalidade regional que ela dava conta da solução dos conflitos da nossa região e a solução pacífica, né, e dialógica dos conflitos, que era a presença da CELAC, né, a presença da Unasul e o Mercosul, que era um âmbito mais comercial, mas também tem um forte componente político, né, de integração cultural, social e política da região. Mas, sobretudo, a CELAC, que ela é uma espécie de organização dos Estados americanos sem os Estados Unidos e Canadá. Isso é a CELAC, né, que é a grande confederação dos estados latino-americanos do mundo. Esse organismo ele tinha um papel central na resolução dos conflitos, no estabelecimento de uma relação de cooperação na nossa região. Uma vez que foi extinto isto, e isto se deveu em grande medida pelo papel subordinado que o Brasil passou a ter de subserviência total aos Estados Unidos a partir do golpe contra a presidente Dilma, e com o governo Bolsonaro, então, o alinhamento ele é absoluto, né? Então, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que há um processo deliberado, que ele foi construído previamente, ele foi ambientado a partir dos Estados Unidos, no nosso país, que é o esfacelamento de uma institucionalidade democrática e soberana e descolonizada da nossa região. E segundo, não é, que é o deslocamento de um eixo de resistência democrática e pós-neoliberal na região. A Argentina e o México, eles passam a ser um polo, digamos assim, importante, né, no debate geopolítico regional. É uma lástima o Brasil, que é a principal país do hemisfério, ele ter ocupado, do continente, ele ter ficado nesse papel, né, uma nação pária praticamente, e perdido um papel relevante não só na região, mas no mundo inteiro, né? Então, eu acredito, inclusive, que o próprio Lula, nos próximos dias, ele seguramente terá, juntamente com o governo argentino, e já declarou que vai
participar da solenidade de posse do Alberto Fernandes, ele terá um papel destacado, né, nessa recomposição de uma capacidade de resistência e de atuação da luta anti-imperialista aqui na nossa região. O próprio Alberto Fernandes, ele convidou o Evo, uma vez tomado posse, ele convidou o Evo para, se tiver ainda exilado, que ele esteja em exílio na Argentina, para estar mais próximo do seu povo e à disposição para a resistência necessária que tem que ser feita no país. Jefferson Miola, muito obrigado pelas suas considerações, obrigado ao público que esteve presente aqui no canal do Conde. Depois transmitiremos essa entrevista que nós fizemos aqui com o Alberto, secretário nacional do MAS. E acho que é importante, a gente vai estar presente nos próximos passos aí, Jefferson, espero, para discutir a América Latina. Acho que é o grande, enfim, e o Lula tem um papel muito importante, como você disse, em tudo que está acontecendo no continente. Vamos dar cobertura a todos esses fatos. Muito obrigado. E um abraço. Vamos lá para o nosso domingo aqui. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Valeu. Um abração. Tchau, tchau.